En el ciclo C consideramos el Evangelio de San Lucas, los domingos, que es un evangelista con sus peculiaridades. Cada uno tiene las suyas. Evangelista médico, lo cual le da un pequeño plus, con cierto criterio de rigor histórico, pero sobre todo como una sensibilidad muy exquisita. Es llamado el evangelista de la misericordia. Suyas son, por ejemplo, las parábolas del buen samaritano, del hijo pródigo, del episodio de Zaqueo, que a algunos de ustedes le queda más cercano, la mujer pecadora, más la infancia de Jesús por su diálogo con María. También otra peculiaridad de San Lucas es que insiste mucho en la salvación para todos los hombres. El anuncio que viene a traer Jesús de la salvación. Jesús mismo, el nombre significa salvación. Y en el anuncio del Evangelio a los pobres. El evangelista de la misericordia. Comienza con esa introducción en la que narra la infancia de Jesús, que hemos considerado en Navidad, y el inicio de su misión. Después, San Lucas presenta al Señor en Galilea. Cuando estemos allí en Tierra Santa, Dios mediante, veremos al sur Jerusalén y al norte la zona de Galilea, que es donde Jesús creció y donde comenzó su vida pública. Allí, dice San Lucas, una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, entonces nos ubica espacialmente, de pie junto al lago de Genesaret, un lago muy pacífico, como nos decían en estos días, donde hay muy buena acústica, y la gente se agolpaba en torno a él para oírle, la multitud. Nos habla, digamos, la primera parte de esta escena es lo que diría el Papa Francisco, la teología del encuentro, una iglesia en salida. Bueno, Jesús sale a encontrar a la gente, no se queda en casa de la suegra de Pedro, que es donde él trabajaba habitualmente, pues que vengan y me busquen y que traigan aquí los enfermos y cuadramos un horario de atención, no, sino que él sale, la gente se agolpa en torno a él, una multitud que quiere escucharte, Señor. Y San José María, comentando esta escena, decía, como hoy, ¿no lo veis? Están deseando oír el mensaje de Dios, aunque externamente lo disimulen. Quizá algunos han olvidado la doctrina de Cristo. Otros, sin culpa de su parte, no la aprendieron nunca y piensan en la religión como algo extraño, pero convenceos de una realidad siempre actual. Llega siempre un momento en el que el alma no puede más. No le bastan las explicaciones habituales. No le satisfacen las mentiras de los falsos profetas. Y aunque no lo admitan entonces, esas personas sienten hambre de saciar su inquietud con la enseñanza del Señor. Quizá externamente, ya hablo yo, es cuando más reacios aparezcan, ¿no? O cuando más den la apariencia de dificultad y de revolución y de ateísmo y agnosticismo y tal, pero por dentro, la procesión va por dentro. Y casos ha habido, ¿no?, de personas que han terminado muy, muy adentro del corazón de Jesús, que externamente manifestaban muy otra cosa. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él en pie junto al lago de Genesaret, en nuestra oración nos metemos ahí, en el lago de Genesaret, es en la playa, nos agolpamos junto al Señor, vemos esa multitud. Nos queda fácil pensar en la JMJ puestos en gentío, no digo pues que hubiera 75.000 personas al lado de Jesús, ni menos 700.000, pero bueno, pues unos centenares sí que había, y todos queriendo ir a Jesús. Y nosotros quizá ahí con nuestro voluntariado o lo que sea, pues, con esa llamada que el Señor nos hace a estar más cerca, que sintamos que esas personas están pidiendo a Cristo. Esos compañeros que vemos en la universidad, que escriben en el periódico, que tienen un blog, o que van diciendo cosas en el grupo, que quizás se burlan de tu esfuerzo por ser buen cristiano, esas personas están agolpadas al torno a Jesús, quieren tenerlo más cerca, quieren que se los expliquemos, quieren oír, necesitan nuevas explicaciones, que vayamos a su encuentro con un anuncio alegre, optimista, nada de
Todavía sigue habiendo gente feliz peleando, pues como haciendo ver los errores lógicos internos de los que se oponen a Cristo, ridiculizando a los que critican, qué sé yo, la ley natural. Ese no es el estilo que el Señor quiere. ¿Por qué elige a Francisco como Papa? Para que anunciemos Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el gozo del amoris laetitia, el gozo del amor, gaudete et exultate, gozados y alegraos. Nosotros vamos anunciando que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos salvó, que Jesús resucitó, que Jesús nos quiere santos, que nos da su gracia, nos da su perdón, nos da su cuerpo y su sangre. Entonces no hay que ir por ahí peleando con nadie, hay que ir anunciando con una sonrisa en la cara el mensaje de Jesús. Y quizá eso es lo que están esperando, que seamos nosotros, que sea la gente joven. Por eso el Papa lo decía en esa despedida con los voluntarios aquel domingo en el estadio, en medio de un calor infernal. Pues les decía pues que había que salir a hacer lío, que el lío era lo que habíamos hecho en aquel tiempo de servicio, de pequeños gestos, de dar un poco de agua, de dar un poco de la propia comida, de organizar las cosas, de mover unas sillas. Así tenemos que ser en la vida ordinaria. Con esos gestos es como iremos armando lío. Pues continuamos con la narración. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas. Estamos en la playa, la gente, pronto levantamos la mirada hacia el mar, se le llama mar, pues es un lago grande, el mar de Genesaret, el mar de Galilea. Vio dos barcas, nos imaginamos aquellas embarcaciones. Es curioso que sean dos, no una sola, sino dos, y dos barcas que estaban en la orilla. Quizá una de esas es la tuya, se la puede uno imaginar ahí, su barquito con el que trabaja, con el que se gana pues el alimento, con el que pesca. Probablemente en realidad es que había una pequeña cooperativa, un emprendimiento, diríamos hoy, de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, una sociedad de las dos familias, que por la historia eran medio primos. Y entonces es probable que una sea de la familia de Zebedeo, de Santiago y Juan, y otra sea de Pedro y Andrés. Una desde luego es de Pedro, porque además así se le llama en el Evangelio, la barca de Pedro. Vio dos barcas, pero bueno, nosotros nos metemos ahí en esa sociedad, quizás trabajamos para uno de ellos, y nos encontramos. San José María insistía mucho en esto, el encuentro con Cristo en medio del trabajo. Esto no se hablaba antes, ¿no? Porque antes se pensaba que seguir a Cristo era hacerse religioso. Pero uno mira el Evangelio y estos hombres no estaban en un convento, estaban en el mar. En un trabajo humano, profesional, incluso cansado, infructuoso, porque estaban en la madrugada, no habían pescado nada, y es bonito, se ve que eran buenos trabajadores, estaban repasando las redes. No es como decir, bueno, no hemos dormido nada, vamos a dormir y ya venimos a las 4 de la tarde a organizar las cosas. No, todo con orden, antes de ir, además de estar cansados. Cuando uno no logra fruto se cansa más. Una vez, qué sé yo, que está en un turno de urgencias en medicina, trabaja toda la noche, pues le salva la vida a uno que le tiene una puñalada en el corazón, o opera un paciente en un fémur partido y tal, ¿sabe? Como contento de que, bueno, que se sirvió y la adrenalina como que lo deja uno bien. Pero si uno no hace nada, además está uno pescando y no pesca nada, pues toda esa aburrición y todo ese fracaso, como que da más cansancio todavía. Pues así estaban estos, pero antes de irse a la cama, organizan todo bien, cosen las redes, y estando en esas, se aparece un rabino de profesión carpintero. Lo insisto porque, es decir, que de pesca no sabía nada, pues sabía lo que sabe un ciudadano, pues, pero no, los expertos eran ellos. Pero bonito, que Jesús, Señor, tú que sales al encuentro de nuestro trabajo. San José María lo hacía, estos ahí, a Zaqueo, pues se lo encuentra en el sicomoro, pues, pero se le mete en el tema de los negocios. A Mateo lo sacan de la oficina, estaba sentado en el escritorio, en el telonio le llaman, ven y sígueme. Y asómbrate, también dicen camino, a Pablo en su afán de acabar con la semilla de los cristianos. Jesús va y nos busca en nuestro trabajo. O sea, quiere que lo sigamos en lo que hacemos, en la economía, en la ingeniería, en la psicología, hasta en el derecho. Y
en la gastronomía, desde luego. El Señor quiere que allí lo sigamos, ¿no? Eso es lo bonito, lo que nos maravilla del Espíritu, que San José María se fue llamado a resaltar, que al Señor lo encontramos ahí. Hoy es el Día del Periodista, pues también en el periodismo. Pues que ahí tenemos una misión, ahí nos espera Cristo. En medio de un trabajo no necesariamente exitoso, no necesariamente lleno de dinero o de prestigio, hemos de trabajar bien, hay que santificarlo, y lo normal es que si uno trabaja y lo santifica, le debería ir bien, pero puede ser que como los peces el Señor permita que no salgan y que le vaya a uno mal, pero bueno, es ahí donde el Señor nos espera, aunque sea un trabajo ordinario como el de los pastores trasnochando, y a esos es a los que se les apareció el ángel para decirles que el Mesías se había encarnado. No se le apareció a Pilato, ni se le apareció a Herodes, se le apareció a los pastores que estaban trabajando. Siempre a mí eso me ha interesado, que la noche de Navidad se enteran los que están al raso, en la mitad de la campiña cuidando las ovejas. Vio 2 barcas que estaban en la orilla. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, como decíamos antes, le pidió que la apartara un poco de tierra. Es bonito, ¿no? Ese subirse el Señor a nuestra barca, entrar en nuestra labor. Es como si se metiera al consultorio o a la cabina de radio o a la cocina o al laboratorio, o se le sentara uno al lado ahí en el Excel, en el escritorio. Se subió a una de las barcas y le pidió que la apartara un poco. Se empezó a capitanear, y tomó el mando, ¿no? Como pasa a veces en los barcos en el canal de Panamá, que hay que cederle el mando al piloto local. Bueno, aquí como que toma el mando y dice, pero dice, le pidió, ¿no? No, tampoco le ordenó, porque eso el verbo en alguna parte dice que suplicó o rogó. Le pidió que le apartara un poco de tierra, quizá para que el chorro de voz pues tuviera más eco, bueno, también para que quedara involucrado Pedro, porque empezaba a aportar. Estos días contaba que hay una película de Jesús de Nazaret, que es de Sefirelli, es antigua, pero tiene esta escena de la vocación de Pedro, es muy bonita porque muestra cómo le saca el cuerpo, se hace el bobo, va huyéndole, pues como haciendo ver el drama que significa que Dios lo llame a uno y que uno le va dando largas, como diciendo, ya lo seguiré. Estos días estaba en una tertulia que alguien contaba su vocación y decía pues que se había pensado entregar su vida a Dios, y decía, sí, era un muchacho de bachillerato, cuando me acabe la carrera, me hago supernumerario, por ejemplo. Y entonces, no, pero es que en bachillerato también te puede entregar. Le cambió la vida. Pero bueno, uno a veces es como así, sí, entre 5 años, ¿no? Ya llegará el momento. Y entonces, de pronto dice, no, 5 años no, hoy, ¿no? ¿Por qué no entregas a Dios de una vez, de verdad, ahora? Un poco lo que le pasa a Pedro, ¿no? Pues sí, ya veo que Andrés está muy metido en el cuento, ya veo que Juan y Santiago están como, les ha hecho eco lo que les enseñó Juan Bautista, sí, yo les ayudo. Y quizá habría pensado que algo de la plática de la cooperativa de los dividendos podía servir para ayudar a la labor apostólica del maestro, pero bueno, yo me quedo aquí sacando la plática. Podría decir pues cosas de ese estilo, podría uno prever. Pues el Señor se sube en su barca, quizás uno de los motivos por los que se sube en la de él y no en la de los otros, y le dice, apártala un poco de tierra. Y entonces ya empieza a ser, sin querer, un servidor del apostolado de Jesús. Le pidió que la apartara un poco de tierra. También es bueno ver que el Señor entonces entra en nuestra labor, asume nuestras circunstancias, porque podría decir, Señor, no me pida la barca que tiene un hueco aquí abajo. Pues ya el Señor ve el hueco y tal, bueno, hay que taparle el hueco, pone el dedito ahí sobre el hueco, achique, lo que sea. Se mete en nuestra labor, ¿no? Él sabe lo que hacemos. Él nos conoce y conoce mejor que nosotros mismos lo que tenemos entre manos. Él, San Agustín dirá, conoce más nuestra intimidad que nosotros mismos. Íntimo meo, ¿no? Es más íntimo a mí que yo mismo, ¿no? Entonces, pues también estamos haciendo la oración, hablando con Dios, abrámosle la barca, dejémoslo subir. Señor, entra en mi trabajo profesional.
quizá vamos agobiados por la vida, que tenemos que hacer una entrega, unas correcciones, ya vienen los exámenes, que bueno, y que el tiempo no alcanza, que hay mucho para hacer. Sí, Señor, métete tú ahí. Eso es para ti. Ayúdame a establecer las prioridades. Claro, ya veo, primero lo tuyo. No puede ser que pues estar estudiando para un examen no vaya a un examen, a misa el domingo. Pues quiere decir que sí, que estoy perdiendo el norte. O que le estoy dando más importancia a una cosa porque da plata y por hacer eso descuido otra en que le sirvo a la gente. O lo otro, que por estar sirviendo a la gente no estudio y es mi responsabilidad estudiar. Bueno, como entra tu Señor en mi trabajo y ayúdame a verlo. Ayúdame a valorar cómo te parece mi labor. Si primero estás tú, después los demás y por último yo. Por último yo, ¿no? Que no estén primero mis gustos, sino lo que tú quieres. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para ese desempeño profesional? ¿Cómo trabajo yo para santificar ese trabajo? En estos días leía esa anécdota de un profesor, un supernumerario, un croata, profesor de Navarra de periodismo, que entonces el que lo escribía decía, no es que lo haya aconsejado, sino que hacía ver que él lo vivía, que leía 100 páginas diarias, a veces pues llegaba a 500, pero lo normal era 100, todos los días 100 paginitas. Entonces el que me lea pensará que es imposible. La verdad tampoco es tan difícil, ¿no? Bueno, obviamente no estoy diciendo aprendiéndose de memoria las normas ahí de la bioquímica, tal, pero bueno, eran 100 páginas, ¿no? Y decía, claro, si ustedes se ponen a mirar lo que gastamos en series de Netflix y cosas de esas, en redes sociales, de pronto no es tan difícil sacar 100 horas, 100 hojas, ¿no? Si uno se sacrifica y se mete a fondo. Si uno tiene, como tenía ese señor, el deseo de santificarse, de aprender mucho para poderle transmitir a los alumnos, para poder aportar al diálogo con esas multitudes que quieren escuchar nuevos argumentos, la alegría del Evangelio. Bueno, pues eso es el Señor que se mete en mi barca. Dejar que se meta y que me ayude a decir, Señor, que mi barca sea una barca en la que tú pesques. Pero claro, si mi barca está llena de huecos y si la red está llena de rotos y que no se han nunca cosido, pues la tiras y el Señor pone ahí peces, pero se salen. ¿Por qué? Porque nunca la cosí. Entonces también el Señor quiere servirse de mi barca y quiere servirse de mis redes, como veremos, para hacer una gran siembra, un gran apostolado, una gran recogida. Pero yo tengo que tener un instrumento idóneo y unas barcas y unas redes que funcionen. Pero bonito, Él asume nuestras circunstancias. Le pidió que la apartara un poco de tierra. Toma el mando. Tú, Señor, quieres hacer apostolado hoy día sirviéndote de mí, de mi barca. La barca de mi medicina, la barca de mi ingeniería, la barca de mi derecho, la barca de mi economía, la barca de mi carrito de paletas, la barca de mi taxi. Bueno, la barca de lo que yo hago. Desde ahí, quieres hacer una gran labor. ¿Cuánta labor hace uno? Mira a los santos, ¿no? Eh, Guadalupe Ortiz de Landazuri, que estamos a 100 días de que la beatifiquen. ¿Cuál era su barca? Pues la administración de los centros del Opus Dei, la barca de la química, la barca de la enseñanza universitaria, y hizo una gran labor y sigue haciendo. Ya murió, nosotros ninguno la conocimos y sin embargo su ejemplo nos está sirviendo unos años más tarde. Sentado desde la barca, el Señor enseñaba a la gente. Ya hemos dicho que el ambiente aquel era pacífico, las condiciones acústicas ayudaban. También uno se imagina, estas cosas del Evangelio laterales ayudan a entender que Jesucristo tenía que tener una potencia física fuerte. Algunos por ahí al principio decían que era nanito y flojito y tal. Dicen, no, pero uno no aguanta 40 días y 40 noches de ayuno si no tiene una buena consistencia, ¿no? Y también uno dice, y hablarle a una muchedumbre, pues el lago de Genesaret facilita las cosas, pero sé que tenía que tener un buen chorro de voz. Enseñaba. Desde la barca, sentado, enseñaba. Y es bonito ver, o sea, que una de las fusiones grandes de Cristo es la docencia, el magisterio. El cristianismo, como todas las religiones, tiene un cuerpo doctrinal, unas verdades que hay que creer y que hay que conocer y que hay que saber explicar. No podemos explicar en el siglo XXI las cosas como las explicaba Santo Tomás. Bueno, a Santo Tomás hay que aprenderlo porque se las explicó muy bien, pero Santo Tomás no tenía la filosofía analítica, ni tenía la inteligencia artificial, ni tenía la política de ahora. Entonces hay que hacer el esfuerzo de lograr explicarlo bien de tal modo que se entienda por la gente de este tiempo.
Ya ese es otro tema, ¿no? La importancia de la doctrina, que lo veremos mañana para los que quieran venir. Eh, la economía de la salvación. O sea, en este caso no es simplemente un cuerpo doctrinal, como lo tiene el hinduismo, el budismo, cualquier religión telúrica o étnico-celestial. El cristianismo es la religión revelada por Dios, pequeña diferencia, y que en el Antiguo Testamento se anuncia el Nuevo y en el Nuevo se cumple lo anunciado en el Antiguo, ¿no? Y es lo que Jesús enseñaba. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo que aprendamos de ti, Señor. Bueno, hasta aquí la primera parte de la escena. Voy a mirar cuánto llevamos. Y diríamos la liturgia de la palabra. Jesús, ¿qué enseña? Enseña desde un ambón, que es la barca de Pedro, nuestro trabajo. ¿Qué viene después? La misión. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema, como has hecho tantas veces, rema mar adentro. Rema mar adentro. Métete a las aguas profundas. Porque nadar donde el agua le llega a uno a la rodilla es muy fácil, pero luego ir y meterse allá donde se puede tragar el agua del mar con su salinidad y tal, con el riesgo, ¿no? Rema mar adentro, donde está el sabor, y echad vuestras redes para la pesca. Ese dijo le rogó en otras partes, ¿no? Dios como que suplica, no ordena, sino que pide el favor de que cojamos la responsabilidad, que cojamos las riendas de su misión, de salvar a las almas. Hemos dicho que Lucas es el apóstol de la misericordia, el que habla de la salvación, del anuncio de los pobres, pero no es simplemente Jesús, sino que él se quiere servir de unos instrumentos, de unos hombres libres, a los que los quiere tanto que les da esa misión. Cuando uno quiere a alguien, le quiere transmitir lo que lleva en el alma y quiere hacerlo partícipe de lo grande que uno tiene. Hay gente a la que uno dice, no, ¿usted qué es lo que hace? No, trabajo. ¿En qué trabaja? No, escribo. En cambio, cuando uno lo quiere, dice, mira, estoy escribiendo un artículo de esto, no sé qué, tú me puedes ayudar, tú qué sabes de esto, ayúdame. Uno comparte con el que quiere. Bueno, pues igual pasa, ¿no? Jesús a los que más quiere es a los que los involucra, a los que se les sube a la barca, a los que les da la misión. Jesús puede hacer así y caen peces del cielo o brotan del mar, pero quiere que sea el discípulo el que tire la red, que sea él el que pesque, el que con su trabajo sea copartícipe, ¿no? Cursen los dos en llave. Dijo a Simón, guía mar adentro, en una meditación predicada que está en Es Cristo que pasa, dice San José María, como explicando ese rema mar adentro y echar las redes para la pesca. Si me seguís, os haré pescadores de hombres. Seréis eficaces y atraeréis las almas hacia a Dios. Debemos confiar, por tanto, en esas palabras del Señor. Meternos en la barca, empuñar los remos, izar las velas y lanzarnos a ese mar del mundo que Cristo nos entrega como heredad. Es Juan Pablo II, cuando empezó el siglo XXI, el 6 de enero del 2000, escribió un texto como programático para el nuevo siglo, y le llamó así, Novo Milenio Ineunte, ¿no? Empezando un nuevo milenio. Y el lema es rema mar adentro. Esas palabras de Jesús, como diciendo, el mar del siglo XXI, que llevamos apenas 20 años de ese siglo, rema mar adentro. Claro, San Juan Pablo II lo escribió y se murió porque estaba ya culminando, él en realidad del siglo XX. Los del siglo XXI somos nosotros, este siglo es para nosotros. Él, con esa visión que tienen los santos, esa visión de la historia, que hay gente que ve el mundo pues como el barrio y como mucho el pueblo, ¿no? Los santos, gente con altura, pues ven la historia de siglos. Él decía, el primer siglo de la historia, el primer milenio de la historia después de Jesucristo, fue la evangelización de Europa. El segundo milenio de la historia fue la evangelización de África y América. El tercer milenio, que estamos ahora apenas comenzando, será la evangelización del Oriente. O sea, él veía, vienen 1000 años ahora, ¿no? Está toda esa China por conquistar, ¿no? Por hablarles de Cristo, por anunciarles el mensaje de Jesús. Bueno, soñad y os quedaréis cortos. Uno se tiene que plantear metas grandes, ¿no? Rema mar adentro, rema en el mar de la historia, rema en el siglo XXI, rema cuántos millones de personas no han oído hablar de Jesucristo.
o han oído dar un mensaje caricaturesco, ridículo o simplemente incompleto. A mí me tocó vivir con uno que ahora está en Finlandia, otro ahora está en Rusia. Bueno, yo estoy aquí, que es más fácil. Pero es bonito ver, ¿no? Gente que... ¿Y qué pasa con la familia? Pues toda la vida hay gente que ha tenido que dejar atrás la familia para poder ir y llevar ese mensaje. Empezando por el mismo Jesús que sale de Nazaret. No va a decir, ay, mi mamá se quedó viuda, entonces ya no puedo hacer la redención. No, me voy a ir para Cafarnaúm, ¿no? Y la Virgen por los laditos. Obviamente se lo cuidó de ella y todo, pero siempre ha habido necesidad de hombres que se tomen la misión de remar mar adentro y echar las redes para la pesca. Que poner a Cristo de primero, poner la salvación de las almas de primero y los intereses personales en segundo lugar, obviamente cuidando todos los deberes de justicia que sean necesarios. Echad remad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es un reto, un mandato, una aventura, una vocación que le da sentido a nuestra existencia, que le da a nuestra vida un sentido de misión. ¿Yo para qué nací? Hay mucha gente que no sabe para qué nació. Entonces más o menos están ahí, pues bueno, para ganar plata y para divertirme. Y bueno, y entonces pues para parrandear los sábados y los viernes. Y entonces hay que ganar plata para poder parrandear los viernes y los sábados. Y llegan los 40, los 50 años y como que, pues sí, ya tengo una finca, ya tengo un yate, pero ya tengo mucha ropa, pero como decía un rico, no me puedo poner 2 trajes al mismo tiempo. Pues sí, ya tengo trajes, pero no me puedo poner sino uno. Tengo plata para comprar comida, pero no puedo comer sino 3 veces, tampoco voy a comer 7 veces al día, ¿no? Entonces, ¿yo para qué nací? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El sentido de mi vida es gastarla al servicio de los demás. Dejar que Cristo se enseñoree sobre mi barca, remad mar adentro y echar las redes para la pesca. Si Lucas anuncia la misericordia de Dios, decíamos, si su evangelio es mostrar cuánto nos quiere Jesús, la vocación es una muestra de esa actitud divina. Me acuerdo mucho una carta también de San José María del año 30, la citábamos mucho con la ocasión del año de la misericordia, cuando nos decía, nuestra entrega al servicio de las almas, nuestra vocación, es una manifestación de esa misericordia del Señor. No solo hacia nosotros. No, mire, claro, Dios me quiere tanto que me dio la vocación, pero esa vocación no es un regalo solo para mí. Es una manifestación de la misericordia de Dios conmigo, pero también con la humanidad toda. Recuerdo un cura con el que yo viví, y ahora está en Trinidad y Tobago. Yo lo pensaba. La vocación de él es un regalo para él, un regalo para su familia, un regalo para su tierra y un regalo para Trinidad y Tobago. Está ya hace como 5 años. Digo, hace 10 años ni se le ocurría a él que iba a terminar en Trinidad y Tobago. Pero bueno, Dios se le presenta, quieres remar mar adentro, nunca mejor dicho, ¿no? Meterte por ahí por el Caribe y lanzar las redes en Trinidad y Tobago. Pues allá está, ahora montó una academia de filosofía y tal, y nombre por mucho Juan Apostólico, y le está haciendo mucho bien a ese país. Trinidad y Tobago depende de la región de Venezuela. Y entonces, pues ayuda mucho. Y bueno, es que no sabemos qué aventura tendrá el Señor preparada para cada uno de nosotros si somos generosos. Esa vocación que Dios nos ha dado es un regalo para nosotros y para la humanidad entera. Habéis sido llamados, seguía diciendo en otra ocasión, para seguir pescando en el mar del mundo, para seguir ejercitando vuestra profesión, para seguir en el mismo ambiente en el que os encontrabais. Luego viene, ante esa misión tan grande, lo que nos contaban algunos en Panamá, el miedo. Todos tenemos miedo al llamado. Los jóvenes se asustan, la Virgen se asustó. Por eso el ángel le dice, no temas, María. María se turbó ante el saludo del ángel y se preguntaba qué significaba aquella salutación. No temas, no tengáis miedo, decía Juan Pablo II, repetía Benedicto, el Papa Francisco lo vuelve a decir. El obispo aquel de África pues nos contaba que pasó la noche sin dormir cuando le dijeron que iba a ser obispo. Es que del miedo no dormí ni recé, con mucha sencillez. Es que no le salía una Ave María diciendo, Dios mío, ¿en la que me vas a meter? Y bueno, del Señor se sirve pues de eso para decir, bueno, aunque sea por salud, le digo que sí, y entonces ya podré seguir durmiendo, ¿no? Pero sí, son esas inquietudes que no se calman sino hasta que uno da el salto y le dice al Señor que sí. Maestro, la objeción de San Pedro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Nosotros somos expertos pescadores y sabemos cómo es esta cosa. Los peces salen a las 3 de la mañana. No, va aquí a las 10 de la mañana a tirar redes. ¿Qué redes? Tú que has estudiado de barcas, ¿no? ¿Tú qué es lo que eres? Tú sabrás de hacer mesas.
y ventanas y puertas, pero de peces no sabe nada. No nos vas a enseñar tú. Bueno, todo tipo de objeciones naturales, tiene toda la razón. ¿Por qué lo ponen a hacer esas cosas un tipo que no sabe nada de eso? ¿Y por qué no dice, esta noche, a medianoche vengan y verá que esta noche sí les va bien? Ah, bueno, esa sería una orden más coherente, ¿no? No, pero van adentro y esa es la red para pescar. Entonces Pedro dice las inquietudes, pero ¿qué va a hacer de mí? No, pues, ¿cómo se puede pescar, Señor? Pero no nos llevamos toda la noche dándoles esos benditos peces, quién sabe dónde se fueron. Eso en la historia siempre pasa. Pues María sintió miedo, no conozco varón. Otro dirá en el Antiguo Testamento, no sé hablar, yo soy gago. Otro dice, no soy profeta ni hijo de profeta. La primera lectura, de hecho, es Isaías. También que el Señor lo purifica, le limpia los labios y dice, necesito que alguien se encargue de la misión. Entonces uno puede decir, sí, tranquilo, yo salgo y lo busco, ¿no? Si tú quieres que necesites a alguien, yo salgo y lo busco. Isaías no dice eso, Isaías dice, pues, si necesitas enviar a alguien, pues envíame a mí. Esa es la respuesta. Tenemos que aprender a ser generosos. Dice, Señor, pues envíame a mí. Bueno, yo te pido que envíes almas a tu mies, ¿no? Y por favor, que sean muchos. Pero bueno, pues cuenta conmigo, ¿no? Si hace falta, yo en primer lugar. Puedo no ser fiel, uno decir, vendrán tentaciones, me seguirá trayendo lo que me aparta de Dios. Todo tipo de disculpas puedo no sacar. Pero hay que ver. San José María, una meditación de esto decía, con estas palabras los apóstoles reconocen su impotencia. En una noche entera de trabajo no pudieron pescar ni siquiera un pez. Y así tú, y así yo, pobres hombres soberbios. Cuando queremos trabajar solos, haciendo nuestra voluntad, guiados por nuestro propio juicio, el fruto que conseguimos se llama infecundidad. ¿Cuál es la solución? Pues responder como Pedro, Señor, todo eso es verdad. Hemos estado bregando toda la noche, no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Señor, danos esa fe. El prelado nos hablaba en la tertulia de tener esa fe. Confiar en Dios, aunque parezca que la oración no se oye, aunque se vea como difícil, que tengamos esa fe para decir, pero bueno, si tú lo dices, por tu palabra echaré las redes. Muchas veces he meditado la respuesta de Pedro, in verbo autentuo laxavo rete. Hay un sentido de plena seguridad en Jesucristo. Porque tú lo dices, porque tú lo quieres, haré esto y cualquier otra cosa que me mandes. Lo haré con confianza, sin miedo. Trabajaré sin miedo hablaré, me afanaré en lo que sea necesario. ¿Y cuál es el resultado? Puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Abundancia divina, premio a esa docilidad, a esa obediencia, a esa fe de Pedro, a esa fe de la iglesia, a esa fe de los discípulos. Ahí la historia termina también con una anotación que al Papa Francisco le gusta mucho. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Comunidad, fraternidad, iglesia, trabajo en equipo, humildad para reconocer el protagonismo de la gracia y también para pedirle ayuda a nuestros hermanos, para involucrarlos en la obra de Dios, para compartir ese mérito que es inmerecido. Y entonces, llena se manifiesta la mar. Les digo así ya con esa, es una homilía recién publicada de San José María. Y han de venir las otras naves a ayudar, a recoger aquella gran cantidad de peces. ¿Lo ves? Si tú reconoces tu nulidad y tu ineficacia, y diríamos, y no la usas como excusa, sino que simplemente con humildad dices, no soy nada, pero en tu palabra echaré la red. Si tú en lugar de fiarte del propio juicio te dejas guiar, no solo te llenarás de maravillosos frutos, sino que además de tu abundancia, tendrán también abundancia los otros. ¿Cuánto bien y cuánto mal puedes hacer? Bien si eres humilde y te sabes entregar con alegría y con espíritu de sacrificio. Bien para ti y para tus hermanos, para la iglesia, para esta madre buena que es la obra. Bueno, se nos acabó el tiempo. Acudamos a la Virgen Santísima. Ella, que ya vimos, también tuvo miedo, también tuvo estupor, se turbó ante las palabras del ángel, pero como hemos meditado tantas veces, respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues a ella le pedimos que nos alcance del Señor la gracia de que escuchemos su palabra, que sigamos su llamada y que anunciemos
esa buena noticia para ser también pescadores de hombres.